pero esperamos que sea edificante, eso sí. Amén. Cuando lo tengamos todo me dicen amén. Amén. Hermana Esther, ¿lo tiene allá? Sí. Amén. Esperando ahí. Bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La versión que yo voy a leer es un poco más contemporánea, pero es lo mismo. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo: Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que tú maldijiste. Y ahí viene la contestación del maestro: tenga fe en Dios, respondió Jesús. Le aseguro que si alguno le dice a ese monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso le digo, crean que ya ha recibido todo lo que esté pidiendo en oración y lo obtendrá. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónelo, para que también su Padre que está en el cielo le perdone a ustedes sus pecados. Padre, te bendecimos y te glorificamos y te damos toda gloria y honra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has permitido llegar en medio de este clima, Señor, a venir aquí a escuchar tu palabra, a poder adorarte y compartir con los hermanos, Señor. Toda la gloria y toda la honra es tuya. Añade bendición a esta palabra, Señor. Usa mis labios para predicarla, Padre, y que sea de edificación para todos nosotros, para nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Poderoso. Llegó Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo está la calle? Está mala, ¿verdad? Está un poco ahí, sí, está mala, está llena de putas. Suárez. Venga, suave. Está mala, nos cogió de sorpresa. Ahorita no estaba así, está temprano, no está tan mala. Cuando estaba preparando este mensaje, me tocó mucho y vamos a aprender muchísimas cosas de este mensaje. Cuando vamos al comienzo de ese capítulo 11, antes de llegar a la porción que yo leí, en ese capítulo 11, Jesús comienza a poner a prueba la fe de los discípulos. Es lo primero que Jesús hace comenzando ese capítulo 11 ahí de Marcos. Y le dice, mira, vayan y van a encontrar allí un burrito, o un pollino, o un asno, o un donkey, como lo quieran llamar. Y cuando esté allí, usted lo desata y me lo trae. Y si ese hombre pregunta que para quién, ustedes digan que es para el Señor. Imagínese usted, como muchas veces nos ha pasado, y el Señor dice, mire, ve y dile esto a aquella persona. Pero eso era el Señor probando la fe de esos discípulos en ese momento. ¿Qué sucede? Que ellos van, hacen, el dueño pregunta y ellos le dicen, el Señor lo necesita. Y ahí se acabó la conversación. Ellos siguieron con el burrito y el Señor se quedó ahí en su casa. Luego el Señor utiliza este burro para hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Y ya cuando el Señor está allí en Jerusalén, dice que al otro día se levanta el Señor y entra al templo. Cuando el Señor entra al templo, encuentra que el templo se había convertido, en vez de un lugar de oración, se había convertido en un mercader. Y cuando hablamos del templo, estamos hablando que en esos tiempos, la sinagoga era donde se reunían todas las personas que querían aprender de Dios. Pero el templo era donde se iba y se sacaba un tiempo simplemente de oración. Ahí estaban los maestros, ahí estaban los fariseos, ahí estaban los levitas, ahí estaba todas las personas que componían, ¿verdad?, el cuerpo ya establecido por Dios. Pero ahí es lo que se iba a orar. Pero cuando Jesús entra, lo que se encuentra es que lo que hay es un revolú. Jesús entró ahí y lo que llega es, y lo que hay, y eso es un tema bien profundo que no es de parte de la predicación, pero se la quiero introducir. Dicen ahí que estaban vendiendo, dicen que Jesús se molestó, viró las mesas, tiró todo para el lado, pero en una porción que me está quejando aquí en Marcos dice que viró las mesas y porque estaban vendiendo palomas. Y si nosotros nos vamos a la profundidad, entendemos que la paloma es sinónimo o es símbolo de lo que es el Espíritu Santo. Pero eso es otro mensaje. Vamos
vamos a dejarlo ahí. Ahora, ¿qué sucede? Que después que él mira todo esto, entra al templo y después dice que va de camino también. Y de momento ve la higuera. Y la higuera se veía florecida. Pero cuando ellos llegaron hasta la higuera no tenía fruto. Y dice que el Señor la maldijo y esa higuera. Ahora, la higuera se veía con fruto, pero dice también la palabra que no era el tiempo del higo. Quiere decir que se supone que esa higuera no estuviera rebeldecida. Pero tampoco ese es el tema, ese es otro tema. ¿Qué sucede? Que después que llegamos ahí, llega Pedro, y ahí es donde entramos en el mensaje que vamos a llegar. Llega Pedro y le dice, maestro, usted vio la higuera. Maestro, ¿tú viste la higuera, lo que le pasó a la higuera? ¿Tú viste lo que le pasó a esa higuera? Sí, se había secado. Ya la higuera se había secado. Porque se puso verde en el tiempo que no le tocaba. ¿Qué sucede? Que después que sucede todo esto, Pedro se da cuenta, Pedro se metió en cualquier problema por la boca. Cuando usted busca la palabra, yo creo que aquí vemos mucho Pedro. A veces abrimos la boca cuando no la tenemos que abrir y pagamos el precio como Pedro también. Yo creo que aquí vamos a predicar un día de esto, todos somos Pedro. Tú lo predicaste en ese mensaje, todos somos Pedro. Y es una realidad. Ahora, después que Pedro le dice, ahí en ese versículo 20, le dijo Jesús, Rabí, mira. Y ahí le dice, mira, se secó, le aseguro. Y le dice Jesús, le aseguro. La respuesta de Jesús, le aseguro y le aseguro que si alguno dice a ese monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, se hará así. La pregunta que primero Jesús le hace antes de ese aseguro es, ¿tienes fe? Antes de que le diga, si le dices a ese monte que se tira al mar, así él obedecerá. Pero hay una pregunta clave ahí antes, dice, pregunta de Jesús, ¿tenés fe para decirle a ese monte? No le he dicho el tema, ¿verdad? No. Háblale a las montañas. Se llama el tema. ¿Qué pasa? Que después que sucede eso, él le pregunta, ¿tienes fe? Le dice, después de decir, quítate y échate al mar y no dudes en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que dices, lo que diga, será hecho. En otras palabras, el Señor estaba haciéndole un challenge. El Señor estaba haciendo un reto a sus discípulos en ese momento. Tú tienes fe. Si tú tienes fe, tú le vas a decir a ese monte, échate al mar y él se va a echar. Amen. En otras palabras, le estaba diciendo, ese problema que ustedes ven, ese problema que tú estás visualizando, esa situación que tú crees que no tiene cambio, esa situación que tú dices, me ataca a cada momento, ese problema que llega cuando menos nos lo esperamos. El Señor te dice, si tú tienes fe, dile que se mueva. El Señor le estaba enseñando algo a los discípulos que lo quiere transmitir hoy a nosotros. Normalmente tú y yo, cuando tenemos un problema y le servimos al Señor, lo que nosotros hacemos es acudimos primero a Dios en vez de atacar el problema. Nosotros le hablamos primero a Dios para que Dios nos ayude en el problema. Pero la lección de aquí es que le hables al problema. Que le hables a la situación. Ya Dios está contigo. Dios no quiere tener que ver nada con eso. Dios lo que quiere es que tú tengas fe para la palabra que Él ha sembrado en nuestras vidas. Tú la utilices para decirle, muévete. Salte del medio. Es mi tiempo ahora. El Señor lo dijo y yo lo creí y Él lo va a hacer. Pero muchas veces nosotros acudimos a Dios primero. Señor, pero mira este problema. Y el Señor allá, háblale.
pero Señor, es que he tratado, yo he dado rodillas, yo he orado tanto y tanto, Señor, y no veo nada, no sucede nada. Háblale al problema. Muchas veces nosotros, no es que esté mal buscar de Dios, es que el Señor nos está enseñando cosas para que nuestra fe aumente. Amén. Cuando yo le abro el problema, yo le estoy diciendo el problema, tú sabes que el que está conmigo Amén. es más grande que tú. Gloria a Dios. El que vive en mí Amén. tiene más poder que tú. Amén. Al que yo le sirvo, ya venció la cruz del Calvario y yo soy más que vencedor con él. El Señor nos está retando. Vamos para el 2026. Y yo le decía ya a los caballeros en casa, nosotros no podemos repetir el 2025. Hay que hacer un cambio en el 2026. Y hoy solo digo a la iglesia, lo que usted vivió en el 2025 no se puede repetir en el 2026. Tiene que haber un cambio de nosotros. Tiene que haber algo que nos rete a nosotros a crecer tanto nosotros como personas, pero también como hombres y mujeres de Dios, como jóvenes y como niños de Dios. Tiene que haber algo que nos rete. El Señor nos está dando una fórmula aquí. El Señor nos está enseñando a través de estos discípulos y la clasecita que le está dando ahí a Pedro y a los demás, y a Juan y a todos los que estaban ahí, le está diciendo, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? Entonces háblale el problema. No vengas donde mí porque ya yo estoy contigo. Háblale al problema. El número 24, ese versículo 24 dice, lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Ya ahí le cambia la temática. Ya ahí le dice, de la fe te voy a llevar a la oración. Entonces, de la fe, de que tú le llames al problema, de que tú le hables directo al problema, ahora yo te voy a hablar de la oración. Entonces tú vas a entrar y vas a orar, pero vas a orar ¿con qué? Con fe. Vas a pedir lo que tú deseas de acuerdo a Él, la voluntad de Él, que es verdadera, única y perfecta. Y si lo crees, si no hay duda, si lo crees, el Señor va a permitir que suceda en nuestras vidas. Y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguien, para que también nuestro Padre que está en el cielo nos perdone nuestras ofensas. Quiere decir también que nos habla del perdonar. Fe, oración y perdonar. Fe, oración y perdonar. Después termina el 26. Si no perdona, tampoco Dios nos perdonará nuestras ofensas. Le dije que este mensaje iba a ser corto. Pero yo quiero hoy que vamos a salir con algo de aquí que nosotros a lo mejor no hemos practicado o no hemos llevado a nuestras vidas. Y le voy a dar muchos ejemplos, le voy a dar varios ejemplos que suceden en la Biblia que sucedió lo mismo con ellos. Cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, que te voy a llevar a una nueva tierra. ¿Qué hizo Abraham? Caminó. Fue a donde su mujer, y sepan que Abraham no conocía a Dios. Ellos eran de Ur de los Caldeos, un sitio pagano donde se adoraban diferentes dioses. Pero Abraham, que tuvo la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios y Dios le habló, dijo, este es el Dios que yo le sirvo. Este sí me habla. A mí ninguno otro me había hablado, de mis papás, de mis abuelos, eso no me había hablado, pero este sí me habló. Amén. Y este me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando la palabra habla de tierra, hay diferentes significados. Y muchas veces nosotros tenemos que salir de nuestra tierra, de la comodidad. Muchas veces yo tengo que salir de esa comodidad donde me están dando todavía para que bote los gases. Donde todavía me cogen y me mecen. Donde todavía yo llego y si lloro me ponen el biberón. Y el Señor quiere que salgamos de esa tierra. Porque lo que Él nos ofreció es mucho mejor. Cuando nosotros aprendamos o decidamos salir de la tierra, entonces ya no va a haber gases que botar. Porque ya vamos a ir caminando firme.
No va a haber quien nos alimente porque ya tenemos quien nos alimente. No va a haber quien nos enseñe el camino porque ya Él nos trazó el camino a través de su palabra. Entonces ya no comienza a vivir Abraham, el de Ur de los Caldeos. Comienza a vivir Abraham, el hombre de fe, el amigo de Dios. Abraham nos da un ejemplo de que cuando el Señor le dijo, háblale a los montes el camino. Hoy el Señor nos quiere decir que si verdaderamente vemos montes, no quiere decir que el camino va a ser fácil, pero sí que podemos pasar por encima de esos montes, subir por ellos y llegar a la parte de atrás de los montes, que es donde va a estar la bendición. Después de eso también podemos ver a Moisés. Moisés, para el que no lo sepa, Moisés tuvo 40 años en el desierto, 40 años allá, bueno, Moisés tuvo 40 años en todos lados, hasta que tiene un verdadero encuentro con una zarza. Imagínense usted la historia de Moisés. Moisés está caminando y de momento ve esa cosa ya prendida en fuego. ¿Y cómo usted se imagina algo que está ya seco, está prendido en fuego? Y eso atrajo la vista de Moisés. Y Moisés camina hasta allá y le dice, detente, quita tus sandalias, porque el terreno que toca es santo. En otras palabras le dijo, esas pies, esa chancleta, esos zapatos que tú pisaste allá en el mundo, que tú pisaste allá y caminaste y hiciste lo que te dio la gana, aquí no van a entrar. Entra porque yo te voy a poner sandalias nuevas. Yo te voy a poner zapatos nuevos. Yo te voy a enseñar a caminar para que tú veas el milagro que yo puedo hacer en tu vida. Pero es cuando el Señor, nosotros decidimos soltar. Cuando yo decido soltar los zapatos que no me pertenecen ya y los tiro a un lado y le digo al Señor, mira, ponme zapatos nuevos, ponme chancletas nuevas, ponme calzado nuevo. Y comienzo a caminar de acuerdo a lo que Él ya dijo, porque esto es santo. Entonces yo tengo que caminar con Él para yo también llegar a ser santo como Él. ¿Cuándo vamos a ser santos? Cuando Jesucristo venga con nosotros. Eso lo dice el Filipenses 1:9, 1:6. Ahí lo dice. Pero mientras tanto, nosotros caminamos y comenzamos a caminar una vida para ser santos. Y ahí entra Moisés y Moisés llega. Y entonces el Señor lleva a Moisés allá donde el faraón. Y no le dice, vete y liberta al pueblo. Le dice, ve y habla con el faraón y dile que deje ir mi pueblo. Háblale al problema. El problema no es el pueblo, es el faraón que lo está reteniendo. Háblale al problema. Moisés va allá, sabemos la historia, o los que no lo sabemos, hubieron la plaga, todo lo que sucedió. Al final, ¿qué sucedió? Moisés se lleva el pueblo. Pero Moisés no había acabado. Moisés llega el momento en que se encuentra entre el pueblo de Egipto, el Mar Rojo, y muchos de los que lo rodeaban atacándolo. Nos trajiste al desierto a morir. Ahí vienen los egipcios. Nos hubiéramos quedado allá. No hubiéramos tenido este problema. Ahora no podemos coger para allá, porque allá lo que están son los egipcios y nos quieren matar. Y si cogemos para acá nos vamos a ahogar, porque lo que está es el Mar Rojo. Y ahí Moisés levanta su voz, Señor, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dijo, Génesis 14, dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Úsala. ¿Qué tienes en la mano? Úsala. Aleluya. Muchas veces nosotros queremos clamar a Dios y Dios nos está sentado ahí diciendo, ¿por qué tú me estás clamando a mí si ya tú sabes lo que tienes que hacer? ¿Por qué tú me estás llamando a mí si ya yo te dije lo que tienes que hacer? ¿Por qué tú me estás buscando tan de noche, o tan de madrugada, o por la tarde, o tanto ayuno? Porque ya es que ya tú sabes lo que tienes que hacer. Y no es que todo eso esté mal. Es que muchas veces alargamos la trayectoria de nuestro caminar porque nos atrasamos nosotros. Y no es el enemigo, somos nosotros que nos atrasamos.
cuando ya el Señor nos dijo lo que teníamos que hacer, que era caminar. ¿Qué hizo Moisés? Puso la vara, el mar se abrió, el pueblo pasó, dice en seco, no dice que estaba charquito ni mojado, dice el pueblo cruzó en seco y llegó hasta el otro lado, porque Moisés le habló ¿a qué? Al problema, que era el momento, el mar rojo. Cruzaron al otro lado, cuando el enemigo entró, le dice, ahora toca, ahora sí el Señor actuó. Dijo, ahora da con la vara, y cuando dio con la vara, los egipcios quedaron dentro del mar y murieron todos. Hay momentos en que el Señor no te va a hablar y te va a decir, ¿por qué clamas a mí? Si ellos te dijeron lo que debes hacer, pero hay momentos en que el Señor va a decir, sí, ahora sí te voy a hablar, ahora quiero que hagas esto. Pero la enseñanza que el Señor quiere traernos hoy es que le hablemos al problema. A los profetas de aquellos tiempos, el Señor le hablaba, y todo lo que el Señor le hablaba era de corrección. Ve y dile al pueblo. ¿Quién era el problema? El pueblo. Ve y dile al pueblo. No le decía, quédate aquí tranquilo, que yo me voy a encargar de ellos. No, no. Ve y dile al pueblo. Cuando usted lee cada profeta, sea profeta mayor o sea profeta menor, el Señor lo que le decía, ve y dile al pueblo que esto es lo que ellos están haciendo. Pero si se arrepienten y se vuelven al camino, esto es lo que yo les voy a dar de nuevo. Pero la primera acción era, ve y dile al pueblo. Ya vimos varios ejemplos de personas que actuaron como nosotros. Muchas veces clamamos a Dios cuando no tenemos que clamar. Lo que tenemos es que hacer porque ya sabemos cuál es la solución del problema, pero la queremos alargar. Y muchas veces tenemos que buscar tierra nueva, tierra fértil para nosotros. Tierra mía. Mi tierra tiene que ser cambiada. Cuando leímos la palabra, ¿se acuerdan? La parábola del sembrador en los estudios, hablamos de diferentes terrenos. ¿Sabe qué? Muchas veces este terreno ya no sirve para la semilla de Dios. Entonces hay que sacar el viejo terreno y poner un nuevo terreno para que esa semilla que Dios está poniendo siga floreciendo. Pero tenemos que comenzar a sacar lo que el terreno viejo, la tierra que ya no produce fruto, la tierra que aunque tú le tires la semilla y se vea negrecita y se vea bien llena de agua, pero nada surge ahí. Sin embargo, hay que sacarla y decir, Señor, pon tierra nueva en mí. Porque yo quiero que la palabra que tú me estás dando, lo que tú me estás enseñando, lo que yo estoy aprendiendo, yo lo pueda poner por práctica para así yo ser una tierra fértil en tus manos. Hay tres factores que no permiten que nosotros veamos esa fe de que nos habla ahí en Marcos. Y está en esa porción donde la leímos. Hay tres factores que no nos permiten hablarle al problema. Hay tres situaciones en nuestra vida, tres molestias, tres problemas, tres cosas, como le podemos decir, que no permiten que nosotros podamos ver la bendición de Dios y nosotros tengamos la autoridad de hablar al problema. Primero dice, creyendo sin abrigar la menor duda. Algo que nos detiene a nosotros de hablarle al problema es la duda. ¿Lo dijo Dios o lo pensé yo? ¿Me lo enseñaron o yo me lo estoy imaginando? ¿Lo deberé hacer o mejor me quedo callado? Y entramos en una duda que no sabemos si es algo real o algo que no es real. En Santiago 1:6 dice, pero pedí con fe, no dudando nada, porque el que duda
es semejante a las olas del mar, que las arrastra, que se dejan arrastrar por el viento y son echadas de una parte a otra. Cuando nosotros comenzamos a dudar, el enemigo lo que nos hace, que estamos aquí y nos lleva así. Y cuando estamos acá, nos vira para atrás nuevamente. Y así nos tiene, como las olas. Vamos y venimos. Y en esa incertidumbre que estamos para un lado y para el otro, llega la duda a nuestras vidas. La duda para tú decirle a ese monte y hablarle o a ese problema, tiene que salir de nuestras vidas. Luego, dice que creas que va a suceder. Muchas veces no hay duda. Pero nos llega la incertidumbre y nos dice, eso no va a pasar. Él no va a cambiar, ella no va a cambiar, este trabajo no es para mí. No sé por qué estoy aquí, no sé por qué me estoy congregando, yo no siento ningún cambio en mi vida. No sé qué estoy haciendo con mi vida, me siento perdido, me siento perdida. Entonces ponemos por menos la palabra que Dios ha dicho ya de cada uno de nosotros. Porque no le damos verdad a esa palabra, no le damos la autoridad para que trabaje en nuestras vidas. No le hablamos a esa parte, a ese monte y le decimos, te vas, porque lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Amén. Te vas, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Yes. No voy a dudar, porque yo he visto cómo Él lo ha hecho con otros y lo va a hacer conmigo también. Entonces yo dejo la duda a un lado y comienzo a creer que va a suceder. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cada vez que llega ese pensamiento, porque es un pensamiento malo, cuando llega la duda, cuando llega eso de que no lo vas a lograr, es un pensamiento que tú no lo puedes controlar muchas veces. Sin embargo, dice que piensas con el bien. ¿Cómo vamos a pensar con el bien? Creyendo. Creyendo. Hablando a la situación. Hablando a lo que está sucediendo alrededor. Hablando a ese monte. Hablando a ese problema. Hablándole a ese trabajo. Porque somos nosotros los que tenemos la autoridad de parte de Dios para decirle a ese monte, échate al mar, y él se echará. Pero está en mí, en creerlo y en no dudar. ¿Cómo voy a vencer ese mal? Con el bien de la palabra, con el bien de lo que está frente de mí, con el bien del tiempo que yo le dedique a Dios en mi diario vivir. No podemos ser cristianos de domingo o de miércoles. El cristianismo o el que se considera cristiano es un estilo de vida. Como cuando usted le preguntan de dónde usted es y usted orgullosamente dice del país que usted es, así también es el cristianismo. Cuando usted le pregunte, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Demuéstrelo. Que su caminar hable de que usted es un cristiano. Si usted se mete en la palabra y usted saca tiempo para orar, usted saca tiempo para ayunar, usted saca tiempo, y esto es individual, y usted saca tiempo para dedicarle a Dios, créame que usted cuando vea el problema le va a hablar y le va a decir, tienes que irte, voy a pasar, abre camino, porque el que va caminando aquí tiene una palabra de parte de Dios que Él la dijo y se va a completar. Pero ese es la autoridad que Dios nos da. En vez de ir a Él, caminamos con Él. En vez de correr a sus pies, caminamos con sus pies. En vez de ir a donde Él a presentarnos, Él va con nosotros a presentarse delante del problema. Esa era la fe que Dios quería implementar en los discípulos en ese momento. Él quería que ellos crecieran más, que fueran más. Ahora la clave está aquí. Después que tú tengas no dudas y que tú crees que va a suceder lo que Dios dijo de ti, la clave está en ese versículo ahí a lo último. Dice,
Y cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo. Para que también el Padre que está en el cielo te perdone a ti también tus pecados. Después que tú saliste de la duda, después que tú saliste de que sí, lo que dijo Dios es amén y lo va a hacer, entonces tienes que examinarte tú. Las primeras dos, el Señor las va a ir acomodando y nos va a dar la fuerza. Pero la última es completamente de nosotros. Está hablando del perdón. Santo. De perdonar. Para tú decirle a ese monte que se mueva, si no has perdonado, el monte se te va a reír en la cara. Porque no tienes autoridad para decirle, muévete. Porque aunque dudaste y comenzaste a caminar, aunque lo creíste y comenzaste a caminar, si llegas frente al monte, cuando te toca hablarle, no has perdonado, se va a reír de ti. Se va a reír de nosotros. Porque el perdón cubre multitud de pecados. Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros perdonamos. Cuando Pedro se le acerca al Señor y le dice, Señor, ¿cuántas veces nosotros tenemos que perdonar? 70 veces 7. Son 490 veces que hay que perdonar a una persona. Que yo creo que aquí nosotros no vamos a perdonar a ni a una persona. A una sola persona tú no la vas a perdonar 400. No va a llegar allá. Sí, a los esposos sí. No, no va a llegar. Porque cuando, ¿tú sabes por qué no va a llegar? Porque cuando llega el amor, la misericordia y la esperanza de Cristo a tu vida, eso se cae automáticamente. Pero ¿qué pasa? Que ese 490, para los que no sepan, en el hebreo los números y las letras son parecidas. Se utilizan entre el número y letra. Ese 490 también significa tamín en hebreo. ¿Y tú sabes lo que significa tamín? Tiene un montón, pero estos tres me gustaron. Primero, completo. Cuando perdoné fue por completo. No hay raíz de amargura. Fue por completo. Aunque vea a la persona, la voy a abrazar. Eso significa completo. Después dice perfecto. Esas 490 significa un perdón perfecto. ¿Tú sabes qué significa ese perfecto? Que aunque la persona me falló otra vez, la voy a volver a perdonar. Amén. Porque es un perdón perfecto que viene de parte de Dios. No quiere decir que voy a ser amigo, pero lo voy a perdonar. No quiere decir que voy a echarlo, lo voy a retirar un poco de mi vida, porque ya lo hice una vez y puede ser repetitivo. Pero ¿qué pasa? Es perfecto. Lo perdono nuevamente otra vez. Y el más que me gustó, sano. También significa sano. Que cuando yo perdono a la otra persona, yo recibo sanidad. Cuando la otra persona lo recibe, si lo reciben con el amor que yo le pedí el perdón, también esta persona va a recibir sanidad. Quiere decir que el Señor hoy nos está retando. Iglesia, vamos para el 2026. Y el Señor quiere que nosotros, así como vimos los ejemplos de Moisés, de Abraham, de los propios profetas y los profetas y los apóstoles, el Señor quiere que tú y yo aprendamos a hablarle al problema. Pero hay tres cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas. Y esas tres cosas son no dudar, creer que va a suceder. Y tercero, aprender a perdonar. Es una práctica prácticamente
diarias. No dudar, creer que va a suceder y perdonar. Y con esto voy a terminar. ¿Cuántos han ido aquí a Tessa Row House? Levante la mano los que han ido a Tessa Row House. O a Olive Garden. ¿O han comido de ahí alguna vez? Usted sabe que cuando usted va a Tessa Row House o a Olive Garden, lo primero que le dan es pan. Para engordarlo. Para engordarlo, pero cuando a ti te dan ese pan, después que tú te sientes desarrollado, uno se come mínimo 3 con la mantequilla, eso es mínimo. Y vuelve y pide. Dulce. Y si en Olive Garden uno pide 2 boquecitos por lo menos, porque esos son más larguitos, ¿verdad? Y uno se los come. ¿Y qué sucede? Que cuando llega el mesero, ¿estás listo para ordenar? Ya tú no sabes ni qué ordenar. Ya tú estás lleno. Ya tú te llenaste de pan. Una estrategia. Pero sin embargo, tú dices, sí, voy a ordenar esto. La comida se trae con algunos 10 o 15 minutos y llega. Y te la llevas. Comes la mitad o una tercera parte y la demás te la llevas para tu casa. Si nosotros usamos ese ejemplo para aplicarlo a nuestra vida, dice que Jesús dijo, yo soy el ¿qué? El pan de vida. Quiere decir que entre más pan de vida yo coma, menos aperitivo el enemigo me puede ofrecer. Amén. Menos comida él me puede ofrecer. Porque yo me estoy saciando con el pan de vida. Y si yo me saceo con ese pan de vida que se encuentra aquí, en su palabra, y yo la llevo a mi vida, ese pan automáticamente va a hacer un efecto en mí, que todo lo que el enemigo quiera sembrar en mí, va a ser no. Vamos a titubear a veces. Pero si nos fortalecemos en la palabra, que es el pan de vida que Dios nos ha dejado, que la palabra se hizo verbo, que era Jesús, y vino y moró en nosotros a través del Espíritu Santo, vamos a estar llenos de pan saciado. Y lo único que tú comes, o después de que tú bebes pan, tú bebes agua. Y el Señor dijo, yo doy un agua que quita toda, no una, toda la sed. Si decidimos comer más pan y bebernos el agua, vamos a tener la autoridad de parte de Dios para decirle a ese monte y hablarle y decirle, salte del medio y échate en el mar. Póngase de pie, iglesia.